Buenas tardes, hermanos. Una vez más entramos hasta sus hogares por medio del Zoom y queremos dar gracias a Dios con un canto primeramente y después iniciamos la escritura. Y venimos ante ti, Señor. Vamos a cantar. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Y ahora tenemos la lectura en San Juan 4, 43, 52. Y vamos a ir a Dios en oración para dar inicio a la escritura. Señor Dios, te damos gracias por este día, porque, Señor, tuvimos un día hermoso donde pudimos dar gracias, pero no solamente este día, sino todos los días son tiempos de darte gracias y agradecerte por las bendiciones que nos das, porque hasta aquí has sido de nosotros. Y te agradecemos, Señor, por nuestras familias, nuestros amigos, nuestros hermanos, y te doy gracias, Señor, por permitir este tiempo, un espacio para entrar a los hogares de mis hermanos y poder llevar este mensaje, esta escritura que nos da, Señor y Padre Celestial. Bendíceles allá a aquellos hermanos que por primera vez están viendo los videos, que Padre Celestial, que pueda, Señor, ponerse en su corazón y poder, Señor, agarrar algo de lo que tú tienes para nosotros a través de tus mensajes. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Siempre hay en nuestros días, a veces vienen cosas hermosas, pero a veces tenemos problemas y entonces podemos, en esta historia, podemos ver de este hombre que estaba, pues, estaba preocupado y tenía tantas ganas de salir corriendo y hablar con el Señor. Y él para esto ruega, le ruega tanto al Señor que vamos a iniciarlo y vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. Dice la palabra de Dios, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra.
Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque ellos habían ido a esa fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no veres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre cuya palabra Jesús le dijo, creyó y se fue. Cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué horas había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Él creyó con toda su casa. Esta segunda enseñanza lo hizo cuando él fue de Judea a Galilea. Siempre tenemos un día muy importante en donde hay algo especial que nos ocurre en la vida. Y como siempre, todos tenemos necesidades. Cada uno de nosotros pasamos por diferentes circunstancias difíciles que nos hacen que nos acerquemos al Señor. Cosas como la necesidad económica, enfermedades, trabajos, o a veces hasta problemas conyugales. Algo pasa que hace que nosotros nos sensibilicemos y busquemos a Dios. Y claramente vemos aquí a Jesús que va y regresa a Galilea, a Caná de Galilea, aquel lugar donde el primer milagro de Jesús se produce. Recordamos cuando el Señor en este casamiento transforma el agua en vino, y el maestresala dice: siempre se sirve el mejor vino al principio y el mal vino para después, porque la gente mientras ha tomado ya no puede percibir, no puede gustar si realmente el vino que se le da al final es el peor, porque ya están ya medio alegres. Jesús dice: siempre se va a servir el mejor al principio, por gustarse el mejor vino para este momento. Es Jesús, todo lo que hace, lo hace bien, lo hace mejor que nosotros lo esperábamos. Por eso es que cuando Jesús se manifiesta en la vida de una persona, siempre suple mucho más de lo que usted esperaba. Usted viene por una necesidad del alma, porque está triste, porque está angustiado o sufre algún problema, o de repente el Señor no solamente lo soluciona tu problema, sino que le pone alegría y esperanza en tu corazón. Tu fe comienza a latir y entonces tu fe empieza a desarrollarse. En una ocasión, mi esposa y yo estábamos en este lugar haciendo compras, y yo me entretuve viendo ahí en la tienda, y ya cuando pagamos íbamos a salir, y ella estaba platicando con una señora que estaba muy alterada, estaba nerviosa, ya iba al hospital, que porque tenía la alta presión y tenía varias enfermedades que le habían dicho. Y estaba platicando con mi esposa y me dice: mira, ella es mi amiga, y me dijo lo que teníamos. Estábamos ahí, no tenía mucha prisa, pero lo único que hice, hablamos con ella y le puse en mi teléfono, traigo ahí la Biblia y traigo pasajes, y entonces le dije: bueno, mira, el Señor
tiene esto para ti y si quieres. Y cuando yo empecé a enseñarle mi teléfono con la Biblia, ella casi me arrebató el teléfono y empezó a leer y yo la miraba muy atenta mirando y estaba viendo y al rato dijo, ya, ya, no tengo, ya no me duele donde me dolía, el dolor de cabeza y todo eso. ¿Qué ha pasado? Es que, hermanos, cuando es la misma palabra la que te está asimilando, está hablando, directamente el Señor le está hablando a esta persona y fue sana. Y eso es lo que hace el Señor. Aquí en esta historia vemos varias cosas importantes que se ven en este pasaje. Primero, la necesidad que está pasando este hombre, la necesidad de un hijo. Muchas veces uno preferiría que las cosas le pasen a uno, porque tal vez pensarás, mi hijo no se lo merece, mi hijo está chiquito, si está grande, porque está grande, porque tú sientes con lo que está pasando y quisieras tú pasarlo en lugar de él. Entonces, lo cierto es que nosotros siempre nos ponemos en lugar del otro. Aquí este hombre está sufriendo a pesar de que tiene una posición al lado del rey y es un hombre respetado. Se había ganado el respeto de tanta gente y seguramente tenía sirvientes también. Había batallas que tenían su haber. Esta batalla de la enfermedad de su hijo lo estaba superando, pero también se entera que Jesús estaba en ese lugar, había regresado. Entonces, porque sabía que Jesús estaba allí y sabía que el Señor tenía ese poder para transformar, para sanar esta enfermedad. La muerte en vida, la desesperanza. Así que miremos lo que dice anteriormente. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, otra vez, donde él había estado, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. La necesidad de este oficial era que su hijo estaba ya para morir. Por eso el hombre va y hasta Jesús. Recuerden que ustedes que nos posicionamos de la historia, que Israel estaba bajo presión del imperio romano y que los israelitas tenían libertades muy limitadas, tenían en las iglesias muy limitado leyes religiosas, pero tenían sus limitaciones y eran subyugados, estaban bajo los romanos que los habían conquistado y por supuesto sus autoridades romanas eran las que gobernaban, eran los que trazaban las leyes para todos pudieran servir, para que todos pudieran uh, cumplir las obligaciones y lo que se requiere de los ciudadanos. Y estos que eran una colonia entonces del imperio romano, este hombre que está sobre esto que estaban subyugados. Tenemos que reconocer que en aquel judío dice, tiene que conocer a aquel judío que estaba haciendo milagros y tenía darle una esperanza. Lo que no podía hacer la fuerza romana, lo que no podía hacer ellos, el Señor lo puede hacer. El Espíritu Santo tiene poder. Santo a través de la esperanza de Jesús. ¿Cuántas veces quisimos arreglar las cosas por nosotros mismos? ¿Cuántas veces dijiste, voy a salir a este problema y yo puedo obtener tanto dinero de aquí, me voy para allá y tengo mis amigos, pero no, tú solo no puedes. Y al final tu fuerza, tu tiempo, tu conocimiento no pudieron hacer nada. No podemos, hicimos lo que pudimos y agotamos nuestras autosuficiencia y dices, no, ya hasta aquí llegué, ¿verdad? Es cuando abrimos nuestro corazón a la fe y ahí está Jesús. Lo que nosotros no podíamos hacer, Él sí lo puede hacer, para gloria de su nombre. En Él tenemos el poder para arreglar todas las cosas y de darnos esperanza y vida eterna también. La necesidad de este hombre era su hijo.
Nuevamente podemos, si usted le pregunta a alguna persona de su hijo está en este lugar o está enfermo, eh, es algo que usted daría cualquier cosa por ponerse en su lugar. A lo mejor tenemos familiares con problemas, a lo mejor no tienes trabajo en este tiempo, pero hay que ir directamente al Señor, así como lo hizo este hombre, que a pesar de que en nuestros tiempos podemos ver personas que influyentes, que personas deportistas tienen fama, tienen dinero, pero aún así ellos necesitan del Señor. No nomás los que estamos en la clase media o más abajo, sino que todos necesitamos ir al arrepentimiento. Dios nunca nos abandona. Dios siempre estará con nosotros, aunque nosotros no lo hagamos, Él siempre está presente. Dios nunca te va a dejar, jamás te va a abandonar. Él dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aunque no lo veas, Él siempre está a tu lado y ahí es cuando tenemos que aumentar nuestra fe, que ya está en ti, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y decía, escucha, oh Jehová. Vemos en David que decía, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y es lo que tenemos que hacer, hermano. Hablar con Dios y decirle nuestros problemas. Y si no sabes orar, haz como los apóstoles le dijeron siempre, no sé hacer esto, no sé orar, le dijeron. Y podemos empezar diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Es nuestro Padre que se acerca a nuestra necesidad. Es el Padre que nos deja, que Él es el Padre que no nos abandona. Si usted apenas empieza a caminar con el Señor, recuerde, usted ha llegado a una nueva familia en Cristo. Él nos dijo que nunca nos dejará ni los desamparará y siempre estará cerca de nosotros, ahí a un lado, ayudando en nuestra necesidad. También podemos apreciar la insistencia de este hombre que quería, que se aferraba a la insistencia y le rogaba a Jesús que descendiera y sanara a su hijo porque estaba a punto de morir. Si vimos el versículo 47 dice que cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese, dice, y sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Y el 48 nos dice que entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeríais. Recordemos que este hombre era el oficial del rey. Se hubiera querido, hubiera él traído como hoy en nuestros días, agarrar sus influencias, traer a los criados porque tenía criados. Pero vemos, dice que al fin él era el oficial del rey y este padre era noble, era humilde, tenía un corazón de amor para su hijo y un corazón de humildad hacia el Señor. Yo creo que él, al rogarle, llorando y con insistencia, le decía, por favor, desciende. Y podemos sentir la desesperación, la prisa que quería llegar, la ansiedad de que Jesús llegara. Él se olvidó que era alguien importante, que estaba al lado del rey. Podría obtener firmas, podría obtener ayuda de él, ¿verdad? Pero no, él fue directo al Señor y le dijo, ¿cuántas veces nosotros tenemos necesidad
y no vamos a él, no oramos. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Era una desesperación. Y a veces eso, si nos damos cuenta, a veces el doctor dice, es necesario operar y el tiempo apremia. Si no lo hacemos, va a haber complicaciones o no se va a poder, ¿verdad? En el 50 dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús y le dijo, y se fue. Cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él se preguntó, ¿a qué hora comenzó a estar? Y dijeron, ayer a las 7 dejó la fiebre. Entonces se dio cuenta que el Señor, entonces aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. La segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Este oficial, este hombre, ve a su hijo tan mal que piensa que el muchacho se va a morir. Entonces el hombre no le importa nada más que ir a Jesús a rogarle que le sane a su hijo que estaba a punto de morir. Y le dice, vemos en el verso 4, ven antes de que mi hijo muera. Le rogaba, le insistía, era una ansiedad la que de aquel pobre hombre le sanara a su hijo. Y eso es lo que hacen los hijos con padres. Está a veces insistiendo, desde que están niños te dice, yo a veces miro a mi nieta y me dice, Grandpa, ¿me prestas el teléfono? No puedo, Grandpa, y yo estoy ocupado y necesito, voy a hacer algo. El Grandpa, hasta que se lo doy. Cuando ya están grandes también, puedo hacer esto. A veces dialogamos entre yo y mi esposa y, ¿sabes qué, genial? Si es el carro, vamos a prestárselo. Al cabo, aquí van cerca, aunque no sepan a dónde van. Y así tenemos que hacer con el Señor. Pídele. No nomás ores una vez, 2 veces. Pídele al Señor. Ruégale, porque el Señor tiene muchas bendiciones para sus hijos. Él está esperando que tú vayas y le pides. Y también dice que la palabra fue creída por ese padre, por ese soldado, ¿verdad? Que si notamos Jesús dice la palabra, él no va a visitarlo, no llega a casa, solamente dice la palabra y la palabra es suficiente y vemos lo que dice ahora el 50, el versículo 50. Jesús le va a decir a este padre, Jesús le dijo, ven, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Creyó la palabra que de Jesús era suficiente para él. Si recordamos, la Biblia nos habla de que todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Y el vehículo de la creación fue palabra, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena. Dios todo lo creó con el poder de su palabra. Era la palabra que llegaba a una velocidad extraordinaria. Si podemos ver, los siervos le dicen en el mismo instante del día después, cuando pregunta, era el mismo horario que Jesús le había dicho, ve. La palabra ve, dice, porque tu hijo vive. Y le dio la palabra y su hijo fue sano. A lo mejor necesitamos orar por nuestros hijos, necesitamos orar por nuestra familia, nuestros amigos, mis vecinos. Pero tenemos que tener, hermanos, esa fe, pedirle al Señor si no la tenemos y siempre rogando, orando, ruegue, porque el Señor le va a dar su recompensa, su respuesta. Este oficial del rey era una persona de posición, una persona que podía hacer
movimientos grandes, ir a los mejores doctores, ir a lo que en ese entonces se podía haber hecho, pero él vino directamente al Señor, como usted y yo tenemos la posibilidad de ir al Señor y pedirle directamente. No se vaya por un lado ni otro, sino que pida al Señor, que Él está siempre ahí para ayudarle, lo que sea su voluntad de cada uno. Dice que su palabra nos dice que en el versículo 31 de Hechos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pues aquel que cree, todo le es posible. Y hermanos, si usted tiene algún problema, así como este padre, y tiene una necesidad, no sé, lo digo, vaya al Señor, vaya directamente a Él, que Él lo está esperando. Y si no le conoce, hable con Dios. Vaya directamente al trono de su gracia y él le ayudará en su problema. Cualesquiera que sea su problema, el Señor está presto para ayudarle y estar a su lado. Dios les bendiga, hermanos, y estamos viendo hasta la próxima semana un nuevo escritura de la palabra. Oremos. Señor Dios, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Gracias por esta escritura de tu palabra, Señor, que Señor nos puede ayudar a poder ir, Señor, y buscar tu rostro, Señor, porque a veces necesitamos, Señor, y creemos que es algo chico o algo grande, pero tú, Padre Santo, en cualquier cosa que tengamos, Señor, sea de nuestro trabajo, nuestros hijos, lo que sea, Señor, tú estás ahí. Te damos gracias porque tú has sido con nosotros este año, Señor, y Señor, te bendecimos y te damos gracias porque ahí has estado con nosotros. Te doy gracias por mis amigos, mis hermanos, aquellos que están enfermos, que no tienen trabajo, Señor, sé con ellos. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.